Mis amados, ama les bendiga. Les estuve comentando en otros mensajes sobre esa gracia que se derramó de la boca de Yeshua, al punto de que cuando él entra en esta sinagoga en Nazaret, en un día de reposo, como su costumbre, dice el texto, ya que Yeshua ha guardado el día de reposo también, dice que las personas estaban maravilladas. O sea, cuando lo escuchaban hablar, al punto de que decían, pero este no es el hijo de José. O sea, ¿quién es? Porque habla de esta manera, como que tiene autoridad, esta palabra que ha sido derramada sobre su boca. Y le estaba comentando sobre esto, de que Yeshua, pues el ungido del Padre, descendió de los cielos para traer estas buenas nuevas. Pero aquí, luego que ellos están maravillados, y dice que daban buen testimonio de él. Póngale atención. O sea, está ungido, está de pie, está llevando el mensaje, está dando buen testimonio. Las personas están maravilladas de lo que sale de su boca. Y luego, dice el verso 23, él les dijo, sin duda, ustedes me van a decir a mí este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, esto debería ponernos a pensar, porque cuando se venían los juicios, el Padre levantaba profetas y los enviaba, y no eran escuchados una y otra vez. Y dice que los enemigos serían los de tu propia casa. O sea que ni aún tus familiares te iban a escuchar. Y esto es algo que se repite ahora. Entonces, no van a escuchar, no es aceptado. Y entonces, da unos ejemplos. Y vamos a ver el ejemplo de Elías. Y yo meditaba en estas cosas. Si estuviera hoy entre nosotros Elías, nadie lo escuchara. No lo escucharan. Entonces, de la misma manera que a Juan tampoco lo escucharon, estaba en el desierto. O sea, fue rechazado, lo tenían como un loco. Entonces, fíjense que aquí está hablando de que nadie que es enviado por Elohim, en un tiempo de juicios, que es donde se levantan los profetas, sería escuchado. Así que cuando ustedes ven estos profetas de hoy, que se autodenominan así, que tienen miles de seguidores y que son escuchados y amén, téngase cuidado entonces, porque aquí Yeshua dice que no es acepto en su propia tierra. Y cuando habla de propia tierra, aquí está hablando de Israel, pero está hablando de los que están a su lado, de los que están a su alrededor, de los que están... O sea, vamos a ponerle la casa de Israel, que está dispersa entre las naciones. Cuando el mensaje se da verdadero, no es aceptado. Entonces, él da el ejemplo de Elías. Y que dice que cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y que había una gran hambre en la tierra, dice que Elías no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Uno pensaría, ¿saben? 3 años y medio, wow, tremendo profeta, desperdiciado en la casa de una sola mujer. Dígame, 3 años y medio. No podía él, si hubiese sido aceptado, estar ayudando a todas esas viudas. Y vamos a ver, viuda, aquella que está sola, necesitada, porque la palabra nos habla de que Israel es como viuda, que no tiene marido, que está en necesidad, que está en carencia. Entonces vamos a ver que hay una necesidad no solamente de que esta hambre literal que había, pero también de hambre espiritual, porque Elías es un profeta que traía la palabra de Elohim. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, él tenía la palabra de fuego en su boca. ¿Acaso estas viudas no necesitaban primero esa palabra verdadera antes que cualquier
comida literal, porque la palabra dice que lo busquemos a Él y lo demás viene por añadidura, que no busquemos las cosas que perecen, sino que le busquemos a Él. El otro viene, lo otro va a llegar. Entonces había necesidad, pero Elías es enviado 3 años y medio a casa de una mujer. Ahí, quédate ahí. En la viuda, más nada, le hizo bien a la viuda, nada más. ¿Por qué? Porque no era aceptado. Por eso él dijo a los profetas, están persiguiendo, los están destruyendo, desviviendo, y solo he quedado yo. A lo cual Elías era un hombre que oraba fervientemente, lo cual esa intercesión de él y ese celo de la verdad, porque él le dijo, yo tengo celo de tu palabra, pero estaba solo, se sentía triste hasta la muerte. Entonces, quería morir. O sea, fíjense cómo él se sentía por tanto rechazo, y eso lo podemos ver. Y también pasó lo mismo con Juan. Si Juan viniera hoy, que la palabra habla, que Juan era un hombre humilde, que nacido de mujer no hay un profeta como Juan. Pero ¿por qué no fue escuchado tampoco? Porque no hay profeta acepto en su propia tierra. Entonces, no sería aceptado ni Juan, no sería aceptado Elías, ni aun si Moisés viniera sería aceptado. Entonces, cuánta error de la gente decir que los 2 testigos son Moisés y Elías. Si la misma escritura te está diciendo ahí de que están en silicio y aflicción los 2 testigos, ¿y cuál es la razón? No son escuchados. Están entre las naciones. No son escuchados y por eso sufren y por eso lloran. Si viniera Elías, si viniera Juan y si viniera Moisés, tampoco lo escucharían. Piense por un momento, Juan era el Elías que habría de venir. No era que Elías venía y todavía la gente sigue pensando que Elías va a venir. No, es el Espíritu Santo. Dice que no es con espada, es con su espíritu. El espíritu en aquellos remanentes que el Padre está levantando hoy, que portan el mensaje de la verdad, que hablan palabra de fuego por su boca, pero que no son escuchados, que no son recibidos, que no son aceptados. ¿A quién le están llevando la bendición? Bueno, a unos poquitos, como era Juan, como también Elías. Pero dice que Elohim tenía una reserva. Por la oración de Elías, por la oración de Juan, el Padre, por la oración de Moisés, el Padre, por la oración de uno, Él bendice. Por eso Él te llama a ti, para que intercedas por aquellos que han de recibir la salvación, aquellos que van a alcanzar las promesas. Malaquías 4 nos dice que el día ardiente como un horno viene y dice que te acuérdate de la ley de Moisés antes que venga el día grande y terrible, y que él envía al profeta Elías, pero no es Elías, es el Espíritu de Adonai que él envía, que dice que es derramado sobre hijos e hijas y que profetizarán la verdad para hacer restaurar a su pueblo. Pero ¿quién escucha? ¿Quién está escuchando? Pero hay unos que interceden y dice que si no, Él vendría y va a destruir, pero Él no va a destruir. ¿Por qué? Porque hay alguien que intercede. Como hizo Moisés, no destruyas a tu pueblo. La heredad, tú pagaste un precio alto, el precio de la redención. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob, lo que tú prometiste. Acuérdate como Él es fiel y todo procede de Él. Y no es por mi justicia, es por su justicia, es por amor de su nombre, es por su gloria, por su cabot, que Él lo va a hacer. Él va a accionar. Que dijo el mismo Daniel, venimos delante de ti, hemos pecado, yo y mi casa, todos hemos pecado contra ti, pero sabemos que no venimos a ti contando nuestra justicia, sino por ti, por tu justicia, por tu favor, por tu compasión, por tu fidelidad al pacto con Israel, por la Gesed. Entonces, luego dice
en el verso 27, y muchos leprosos había en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. La lepra es comparada al pecado, a la contaminación, a la enfermedad. Hay muchos enfermos hoy, pero fíjense que en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo había necesidad. Viuda, que alguien que está en necesidad, leproso, está contaminado. Sin embargo, aún así, este tremendo profeta Eliseo, que podía hacer milagros, que podía dar la palabra verdadera, que trae la sanidad del alma, ¿verdad? Que trae esa limpieza, esa sanidad de esa lepra. No solamente la lepra física, sino la lepra del alma. Sin embargo, ¿quién fue limpio? El sirio Naamán. Y dice que cuando oyeron esto de boca de Yeshua, que en el verso 22, aquellos que estaban maravillados de él, que daban buen testimonio de él, ¡wow! Tremendo, habla como el que tiene autoridad, tremendo. ¿Sabe qué pasó? Se llenaron de ira porque no quieren escuchar la verdad. En vez de arrepentirse y decir, es verdad, y yo necesito sanidad, y las palabras que tú hablas que me maravillan, ¿verdad? Que estoy dando buen testimonio de ti, pero ahora se convierte Yeshua en el enemigo porque le dijo la verdad. Le dijo la verdad, se llenan de ira. ¿Y saben qué querían? Dice que se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad. ¿A cuántos de nosotros nos han echado fuera por decir la verdad? ¿A cuántos? Pero la verdad de ese libro, aunque duela, pero es reconocer que es cierto y que necesitamos, como esa viuda, al marido, al esposo, que necesitamos como ese leproso que nos limpie de esta lepra, de esta contaminación que estamos, ¿verdad? Que pase carbón encendido por nuestra boca. Pero si no reconocemos eso, entonces no podemos ser sanos, no podemos alcanzar al marido. Entonces, se llenaron de ira, lo echaron fuera de la ciudad, así como han echado muchos de sus hijos hoy por traer la verdad, al punto que se tienen que ir al desierto, ¿verdad? Como Juan. Y dice que le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. O sea, para lanzarlo. ¿A qué punto llegaba esa ira? Y podemos ver un ejemplo de el primer mártir, que estaba lleno del Espíritu. Esteban, vieron su cara como un ángel. Le habló la verdad, pero se enfurecieron de ira y le apedrearon hasta la muerte. Están mirando, cuesta hablar la verdad a su propio pueblo, Y dice que bueno, que él pasó por en medio de ellos y se fue. No es la hora. Podemos llevar el mensaje y el enemigo te quiera poder destruir, pero cuando tu hora no ha llegado, tu hora no ha llegado. Tú vas a terminar la misión que el Padre te encargó. No hay profeta en su propia tierra. Si muchos entendieran esto, ¿verdad? ¿Cómo cambiarían tantas cosas y tantos conceptos errados que se enseñan hoy? Este es el tiempo de juicios donde el mensaje no será escuchado y donde dice que esos dos testigos están en aflicción. Porque de hecho, si leemos bien Apocalipsis 11, dice que lo quieren muertos y que cuando mueren hacen fiesta porque lo estaban atormentando con el mensaje. ¿Y no creen que estos estaban atormentados, llenos de ira? Los que estaban insultando a Esteban estaban atormentados también, porque los demonios que van a sus mentes los atormentan con mentiras, no quieren el cambio. Por eso es que la palabra es como una espada. Una espada. Y el Padre quiere que esas palabras de gracia que salían de la boca de Yeshua, que estaban maravillados y dando buen testimonio, traigan transformación a las almas. En vez de llenarse de ira, echarlos fuera de sus vidas, de la ciudad, bloquearlos, ¿verdad? ¿Y qué hizo Yeshua? Pues se fue para otro lugar. ¿Y qué pasó con esa gente? Bueno, ¿quién sabe lo que pasó con ellos?
esperando que, bueno, que después reflexionaran, esa palabra le haya llegado al corazón, se arrepintieran. O sea, tenemos que llevar el mensaje. Yeshua habló, él estaba ahí y él dijo la verdad, habló con la palabra, habló del libro de Isaías y dijo lo que él tenía que decir y les reprendió a ellos por su pecado. Algunas veces la persona no acciona en el momento, pero bueno, luego pasa un tiempo y se acuerdan del mensaje. O sea, que puede ser que eso haya pasado con esas personas que escucharon ese mensaje de Yeshua en ese momento, ya que dice que la palabra que le envía jamás volverá vacía, sino que hará el cometido para lo que se envió. Que sea así en nuestras vidas, que la palabra que recibimos de Él dé fruto para vida eterna. Amén.